TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. En la vida cotidiana se aprende a ser ciudadano cuando queremos hacerlo. Pues yo creo que en la casa y en las escuelas, ¿no? Donde tenemos contacto con otros ciudadanos y otros individuos que nos pueden forjar su conocimiento a nosotros mismos. No, lo primordial es enseñarles a nuestros hijos a ser buenos ciudadanos. Es un valor más, debe de ser un valor más. Y de ahí pues se parte la rama de la escuela y la educación que uno esté paso a paso con ellos. Y desde que nos registran, ¿no? Ya somos ciudadanos. Desde la primaria, cuando uno es un niño, pues las materias como civismo, posteriormente pues en la secundaria cuando tenemos nociones de derecho positivo mexicano, yo pienso que desde ahí es donde podemos aprender a ser ciudadanos. Con los ejemplos de los padres, principalmente con las actitudes, con hechos, no tanto con las palabras, sino con la forma de ser de cada uno. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú y es un placer acompañarles de nueva cuenta. Niños y formación ciudadana, ¿dónde se aprende a ser ciudadanos? Eso es lo que nos respondieron algunos de nuestros entrevistados esta mañana. Y le doy la bienvenida a Teresita del Niño de Jesús Garduño Rubio, presidenta de la Federación Internacional de Movimientos de la Escuela Moderna y de la Escuela Paidós. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Claudia Rodríguez Lazzarini, subdirectora de Método y Contenidos de Educación Cívica del Instituto Federal Electoral. ¿Qué opinión les merecen las respuestas que nos dieron los ciudadanos? ¿Tenemos una idea de en dónde se aprende a ser ciudadanos? Yo creo que en términos generales, por lo que escuché en las entrevistas, sí se puede hablar de una idea respecto de dónde podemos aprender a ser ciudadanos, pero también existe mucho esta diferencia, ¿no?, de percepciones respecto de lo que sería el aprender a ser ciudadano en la vida cotidiana y lo que es la perspectiva del aprendizaje de derechos, de política, de un ejercicio político y jurídico de la ciudadanía, ¿no? Esas son las dos percepciones que se pueden notar en estas entrevistas y en el común de la gente, ¿no? ¿Coincide si tenemos alguna idea? Bueno, yo creo que es verdad. Varios de los entrevistados hablan de lo cotidiano, de qué hacer en lo cotidiano. Pero también hay la idea de que la formación cívica, el conocimiento de las leyes, es ser ciudadano. Y yo creo que hay un trabajo muy importante que tiene que ver con ejercer. Sí, participar, ejercer, compartir, ponerse en el lugar del otro, para poder entonces ser un ciudadano. Y esto no siempre es claro. Así es. Creo que uno de nuestros desafíos, y lo vamos a abordar en el siguiente reportaje para regresar y analizarlo con ustedes, es cuáles son las herramientas fundamentales para ser ciudadano, qué tan hábiles somos para discutir, para argumentar y sobre todo lo que acaba de decir, para ponernos en los zapatos de los otros y poder pensar en colectivo, en el bien común. ¿Qué es esto del bien común? Así que vamos a nuestro primer reportaje, Educación y Ciudadanía, y regresamos al estudio. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Si algo tienen en común todas las democracias del mundo, sin importar su grado de desarrollo, historia o geografía, es que en todas ellas hay ciudadanos. Parece lógico y evidente, pero no lo es tanto. La democracia se sustenta en los ciudadanos, en todos nosotros, en personas que para vivir en armonía tenemos que conocer y respetar nuestras leyes, pero más todavía, en una democracia, esas normas que nos rigen a todos las construimos también entre todos, o al menos participamos a través de nuestros representantes. Por eso la clave de la ciudadanía es participar, tomar decisiones en conjunto. Para ello es fundamental aprender a discutir y argumentar,
pero sobre todo a escuchar al otro y a tomar en cuenta sus propuestas y puntos de vista por diferentes que sean a los nuestros. Somos ciudadanos no solo al cumplir 18 años, sino cuando pensamos en grupo, cuando más que el beneficio propio, buscamos el beneficio de nuestra sociedad y entorno, cuando intervenimos en la construcción de lo que llaman el bien común, que no es otra cosa que el bienestar de la mayoría. Pero no nacemos con estas habilidades sociales y cívicas como el respeto y la legalidad, la participación, el diálogo y la inclusión. Los ciudadanos nos formamos, aprendemos estos valores, y qué mejor si es desde la niñez y acompañados de su práctica. El artículo 3 de nuestra Constitución está dedicado a la educación. Nos dice que será laica, gratuita, nacional y obligatoria, pero también que luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Para lograr este ideal constitucional, debemos asegurarnos de que nosotros y nuestros niños, padres y maestros, aprendamos, enseñemos y ejercitemos estas actitudes ciudadanas, que en las aulas, la familia y la comunidad se transmitan no solo los conocimientos y herramientas necesarios para un crecimiento individual, sino también aquellos que fomenten el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Vamos a desarrollar algunos de los conceptos. Estamos platicando con Claudia Rodríguez Lazzarini, subdirectora de Método y Desarrollo de Contenidos de Educación Cívica del Instituto Federal Electoral, IFE, y con Teresita del Niño de Jesús Garduño Rubio, presidenta del Movimiento para una Educación Popular Alternativa y directora de la Escuela Paídos. Claudia, Teresita, ¿qué herramientas se necesitan para poder participar, para que un ciudadano pueda participar de manera eficaz? Claudia. Bueno, una herramienta básica es el diálogo, efectivamente, pero también la capacidad de poner en práctica el respeto para relacionarse con otras personas. Son habilidades que yo considero fundamentales. Hablaban en el reportaje de la necesidad de tener conocimientos, pero sobre todo de tener una práctica, más allá de la transmisión de conceptos, de la transmisión de normas, de leyes. Hay que tener un ejercicio práctico de lo que sería el diálogo, el respeto, la tolerancia. Tolerancia, respeto, diálogo. Teresita del Niño de Jesús, ¿cuál es su opinión al respecto sobre estas y otras herramientas para poder participar en lo colectivo? Yo creo que son fundamentales, primero porque permiten al sujeto descentrarse, o sea, reconocer que no está solo, que está en una sociedad, que en esa sociedad todos tienen los mismos derechos, que en esa sociedad todos tienen derecho a participar. Yo creo que esto es un punto fundamental. Pero esto lleva a una toma de conciencia. O sea, que el sujeto sea consciente de su condición y de la condición de los demás, y que el bien común, el resultado de una construcción colectiva, es fundamental. Y eso sí tiene que empezar muy temprano, porque no aparece espontáneamente. La conciencia de cómo estoy en la sociedad, cómo participo y cómo lo que sucede con todos es el resultado de la actividad común, es un trabajo que se va construyendo en la familia, en la escuela, en la sociedad, y es responsabilidad de todos. ¿Y cuál sería su diagnóstico de nuestros ciudadanos, sobre todo los adultos? Porque vamos a platicar más adelante de los niños. Sabemos discutir, y hablo de gobernantes y gobernados, sabemos discutir, argumentar, tenemos la capacidad para escuchar sobre todo al otro, e incluso si piensa de manera distinta a nosotros, poder negociar su posición y la mía y buscar un bien común. ¿Qué tan bien forrados, de acuerdo a tu diagnóstico, Claudia, estamos hoy en día en México? Yo creo que tenemos mucha dificultad para tener siempre presente al otro, ¿no? ¿Por qué nos cuesta trabajo ponernos en el papel del otro?
Es mucho la necesidad de estar presente, ¿no? De hacerse presente de manera individual y no precisamente en un colectivo. Yo creo que la necesidad que tienen las personas, que tenemos las personas de destacar por encima del otro, ha hecho perder muchas habilidades y prácticas que tienen que ver con el reconocimiento y la relación social, ¿no? Eso creo que ha sido un factor fundamental. Un obstáculo desde tu punto de vista, Claudia, ¿y de dónde viene eso? ¿Viene de la escuela, viene de la casa? Tú, mijito, mijita, por encima de los demás. Tú piensa en ti primero y que el resto se las arregle. Puede tener su origen en diferentes factores. Yo creo que el primordial sí puede ser la familia, porque hay una pérdida de comunicación por el tiempo, por la dinámica social actual, la prisa, exactamente. Entonces eso puede ser un origen, y la otra es, a lo mejor nada más en la familia se da, pero el refuerzo no se da en otros espacios de convivencia, ¿no? No es nada más la responsabilidad de la familia, sino que interfieren factores como la escuela, los vecinos, los medios de comunicación. Entonces sí es como un todo que influye en esas circunstancias. Teresita, cuando pensamos en esto que dice Claudia, en el bien común, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Coincides con Claudia? ¿Somos una sociedad más bien individualista y por eso nos cuesta trabajo pensar, pues digamos, en el beneficio colectivo? Yo creo que sí, yo creo que hay una tendencia a eso, y hay una tendencia, yo creo que a dos cosas. Una, a siempre competir. O sea, siempre tengo que estar en competencia con el otro para ganar, para ser reconocido, para lograr el premio, etcétera. Pero esto es una lógica colectiva, es una lógica social que impulsa de manera permanente al individuo, no al colectivo, ¿sí? Entonces, esto sí genera una problemática. El sujeto, hay un modelo interno de, sí, yo tengo que ganar. Eso es lo que me han dicho, eso es lo que en las diferentes instancias me han llevado a esa posición. Y si pierdo, estoy mal. O sea, el error, la dificultad, cuando no logré el primer lugar, cuando no estoy adelante, es muy mal visto. Es una sociedad que no acepta esta frustración. Entonces, para poder pensar en los otros, tengo que darme cuenta que los logros son colectivos. Que si tenemos resultados, van a ser en beneficio del equipo, del grupo, de la familia. O sea, no nos imaginamos que el segundo lugar va a colaborar con el primer lugar, no, es su adversario. Exactamente. Y estoy esperando a que te vaya mal para entonces posicionarme yo. ¿Hablarías de ciudadanos y de gobernantes también? Desde luego. Entonces, por eso no puedo permitirle al otro, porque el logro tiene que ser individual. Si cambiamos esta lógica, y bueno, es posible, hay instancias en donde se va cambiando y vemos resultados, entonces tal vez podríamos tomar en cuenta a los demás y no tener temor de equivocarnos o de no lograr el primer lugar. Hay un enorme temor, hay una enorme angustia, y eso lleva a competir ferozmente. ¿De qué manera esta competencia feroz, individual, afecta nuestra capacidad para discutir, para dialogar, para llegar a acuerdos que se supone que son valores para que una democracia se fortalezca? Pues bloquea al sujeto, desde luego, o sea, ya no escucho. ¿Por qué? Porque puede ser que lo que digas me pone en riesgo, entonces mejor no te voy a dejar hablar. Y si yo tengo el poder para impedir que tú hables, lo voy a hacer, porque tengo muchísimo temor de escucharte, porque puede que digas cosas que vayan en contra de lo que yo pienso y que sean un argumento más fuerte. Si pudiéramos dejar un poco este temor, posiblemente escucharíamos opiniones del otro que me permiten reubicar la orientación de ese trabajo colectivo. Pero esto, socialmente hay una lógica que impone esto por encima de todo lo demás, y que todos vamos entrando, la familia, la escuela, la sociedad, los grupos, los clubes, los gobernantes, los gobernados, vamos entrando en eso. Y hay una enorme dificultad de poder escuchar a los demás y escuchar otras voces. Entonces, tal vez, dentro de nuestras relaciones, hay un elemento antidemocrático de entrada que impide que entonces podamos escuchar y dialogar con los demás. ¿Cómo observas en tu diagnóstico, Claudia, esto de lo que habla Teresita, el niño de Jesús, que pasa socialmente, pero a nivel de aquellos que toman decisiones, se supone que están ahí para tomar decisiones colectivas? Bueno, es que habría que ver de qué manera lo pueden traducir al público, ¿no? Esta necesidad de individual, de reconocimiento, también tiene algunas salidas de reconocimiento social cuando beneficio a otras personas, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que se combinan y que pudieran ser
utilizados para beneficio propio, pero también para beneficio de los demás, ¿no? Entonces, es decir, si estamos pensando, por ejemplo, en algún legislador, es muy complicado imaginar que esa persona que tuvo esta formación de competencia individual luego pueda, una vez que tiene, pues digamos, el poder para tomar decisiones en colectivo, imaginar lo que puede hacerlo. No ha desarrollado esas herramientas como para, en primer lugar, ponerse de acuerdo con sus compañeros de bancada o de partido y luego con las otras, digamos, grupos parlamentarios y pensar en un México como el todo. Es decir, escuchamos con mucha frecuencia, es importante México y por encima de México no hay nada. Pero en la realidad eso cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque traemos una mala formación democrática. Yo creo que más que una mala formación democrática traemos deficiencias de formación democrática. Huecos. Creo que, sí, claro, creo que finalmente el carácter del ser humano o esta sensibilidad del ser humano existe en todos y lo que tenemos son dificultades para ponerlas en práctica, ¿no? En el caso de los legisladores, pues finalmente hay una habilidad política que ellos desarrollan y que los lleva al lugar en donde están y que les permite tener ciertos espacios de esta relación pública, ¿no? Esta relación con otros, esta capacidad de decir hasta dónde puedo yo ceder en lo que a mí me interesa con lo que es el beneficio de la comunidad, ¿no? Valdría la pena, Teresita, aclararle al auditorio qué es el bien común, y por qué lo estoy pensando. Ahora, por ejemplo, que tenemos un México con una enorme inseguridad. Vemos en las casas, en los edificios, que todos nos organizamos de manera individual. Con que yo le ponga rejita a mi departamento, que el resto ruede. No nos damos cuenta que si lo hiciéramos en colectivo, todos estaríamos más tranquilos y seguros. Pero no. ¿Qué es el bien común? Bueno, precisamente es esta posibilidad de pensar en todos. ¿Sí? De entrada, pensar en todos y en que los derechos que yo concibo para mí como sujeto individual son también de los demás. Que en la medida en que trabajemos en conjunto hay una armadura mucho más consistente para proteger esos derechos. O sea, pensar en lo colectivo, pensar en que el otro también es un sujeto de derecho, el cual va a entrar en este espacio y va a compartir estos bienes. El bien común es esto, es estar en una situación de igualdad, de equidad, en donde no solo soy yo, sino somos todas las mujeres, o somos todas las maestras, o somos todas las amas de casa, o somos todos los hombres, o somos todos los niños, o sea, todos están en ese espacio. Todos los mexicanos. Todos los mexicanos, pensar en eso, en que es entonces cuando yo puedo darme cuenta que cuando hablo de un beneficio económico, sí, pero tengo que pensar en todos. O sea, un impuesto, un costo, una manera diferente de manejar tal vez la declaración anual, tiene que ver con cómo todos tienen un beneficio en esto. Poder pensarlo así. Y es una sociedad muy compleja, es una sociedad múltiple, por eso es tan complicado. Porque entonces tendríamos que pensar en los diferentes accesos que tiene la gente a este beneficio común. Estas son, digamos, las bases. Claudia, vamos a escuchar ahora a Lorenzo Córdoba, pero antes de ello no quisiera dejar de escuchar tu opinión sobre esto que dice Teresita, el bien común. Bueno, pues el bien Porque común es importante para una democracia. Claro, claro. El bien común es finalmente estar presente en una sociedad y formar parte de ella. No significa ver por mis beneficios propios, sino ver por el beneficio de la mayoría. En el contexto democrático, la mayoría es un principio, pero sin eliminar a las minorías, ¿no? Sí tendríamos que buscar el beneficio de la comunidad, sabiendo y estando conscientes que hay minorías que no se ven dentro de esos beneficios, pero que tienen alternativas para también atender sus necesidades. Y como dice Teresita, que mis derechos son los derechos del otro también, exacto, en términos de igualdad. Vamos a escuchar ahora a Lorenzo Córdoba, consejero del Instituto Federal Electoral. Él habla sobre la ciudadanía más allá del voto, sobre la mayoría de edad, sobre la importancia de educar con valores, pero ¿desde dónde? ¿Cómo se aprende esto? Pues lo mejor es que desde chicos. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El ciudadano no es solamente el que va y vota cada vez que hay elecciones y después se vuelve a su casa y se olvida de los asuntos públicos. Si esto fuera así, pues habría tenido razón Rousseau cuando criticaba a los ingleses, a la democracia inglesa del siglo XVIII,
porque decía Rousseau que los ingleses creían ser libres porque iban y votaban por sus representantes, sin darse cuenta que después de haber votado, cuando volvían a sus casas, eran tan esclavos como antes. La participación ciudadana en la democracia hoy en día, en esto que algunos han llamado democracias participativas, que son las democracias modernas, va mucho más allá de la participación electoral durante los procesos electorales, de la participación ciudadana en los procesos electorales. Hoy en día lo que tenemos es la necesidad de ciudadanos que se ocupen permanentemente de la cosa pública, que discutan en cualquier ámbito de la cosa pública, de los problemas que los aquejan y de las eventuales soluciones que tienen, y que se expresen y manifiesten a través de distintas formas, el voto, por supuesto, de manera primigenia, pero no solo, creando un contexto de exigencia a quienes son los que toman las decisiones. Esto es lo que llamamos democracia participativa y participación ciudadana. Evidentemente esto no se construye de la noche a la mañana, o no son habilidades, déjame decirlo así, o actitudes que se adquieren pues, cuando uno cumple 18 años de manera espontánea, de manera automática, sino por el contrario, se trata de una actitud que se tiene que ir construyendo, fomentando, encauzando desde tiempo atrás. El gran desafío que tenemos como sociedad es que cuando los jóvenes se convierten en ciudadanos, cuando cumplen 18 años y están llamados a participar de manera mucho más activa y directa en la cosa pública, evidentemente lo hagan luego de haberse formado, de haber entendido el rol que van a jugar en la sociedad democrática. Y esto implica inevitablemente hacer un énfasis muy particular en los jóvenes y en los niños, respecto de los valores que nutren a la democracia, respecto de las vías y las formas de la participación, pero sobre todo intentando concientizarlos de que la democracia no es solamente que haya aquellos que elegimos cada 3 años, que deciden por nosotros, sino que los ciudadanos plenos son justamente aquellos que cotidianamente, por supuesto votan, pero cotidianamente se ocupan de la cosa pública. Se informan, crean contextos de exigencia, demandan el respeto de sus propios derechos. Yo estoy convencido, sobre todo después de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que el gran desafío en términos de construcción de ciudadanía que tenemos es que los ciudadanos del mañana, ante todo, se asuman como titulares de derechos fundamentales, como individuos que no solamente están conscientes de los derechos que tienen, sino que cotidianamente los ejercen y los exigen. Ese es un gran desafío que tenemos hacia adelante y sobre el cual yo creo que tendríamos que articular los esfuerzos de la educación cívica en nuestro país, o de construcción de ciudadanía, si se quiere, en un plazo de mediano largo aliento. Ese es el gran desafío, pero para poder construir ciudadanos, para poder construir individuos que se saben titulares y que exigen, defienden y ejercen sus derechos, tenemos que comenzar desde que los niños son tales, porque los niños, aunque suene a lugar común, son no solamente el futuro de nuestra sociedad, sino los ciudadanos del mañana en manos de los cuales estará la recreación y la consolidación de la democracia. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Me gustaría su opinión fundamentalmente sobre 3 temas que aborda Lorenzo Córdoba en su comentario. Nos dice el consejero, democracia participativa, participación ciudadana. ¿Qué opinas de lo que nos dice Lorenzo Córdoba, Teresita? Bueno, yo creo que en realidad pensar en la democracia tendría de base, aunque él dice es una democracia moderna, de siempre que la democracia es participación de todos. O sea, no solo la moderna, sino de siempre, porque los ejemplos son muy claros que él plantea, pero en realidad el construir una sociedad democrática tiene que ver con que todos los sujetos están conscientes de qué pasa en esa sociedad. Y es verdad que esa conciencia no emerge cuando se llega a la ciudadanía a los 18 años. Es una construcción muy temprana, que le implica a la sociedad cambios en sus maneras de hacer, para permitir que emerja esta conciencia de que lo que va a ser democrática esta sociedad es que yo participe.
junto con el otro y junto con el otro, en relación a los problemas comunes. Entonces, por eso es una construcción que se va dando desde los ámbitos familiares, escolares, sociales, muy tempranamente. Claudia nos dice, el consejero, es un desafío para México. ¿De qué tamaño es nuestro déficit en participación ciudadana o en nuestra democracia participativa? Híjole, ¿de qué tamaño? No lo alcanzaría a dimensionar. Yo creo que es un problema muy complejo, porque finalmente sí hay deficiencias de participación en el sentido de que podemos estar muy conscientes de lo que pasa en nuestro país, pero no estamos conscientes de lo que yo hago para resolver lo que pasa en mi país. De qué manera contribuyo yo a esto que está sucediendo ahora, qué puedo hacer y cómo puedo aportar algo en mi comunidad, desde mi familia, desde mi escuela. Es ahí donde nos falla. Para ir modificando estas condiciones que ya sé que están, ¿no? Entonces, esta queja constante de el malestar social, pues sí es no solo quejarse, sino también estar consciente de que como integrante de la sociedad tengo una participación, una acción que genera un resultado, ¿no? Que genera un impacto en esta circunstancia actual. Sí, me gustaría que ampliaras en el siguiente sentido. Cuando Lorenzo Córdoba habla de ciudadanos empoderados, ciudadanos que no solamente van y votan, sino que son conscientes de sus derechos, de los derechos del otro, y entonces es algo así como tomar las riendas. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestros jóvenes particularmente? Ya hablaremos de los niños ahora, pero de nuestros jóvenes, aquellos que incluso acaban de votar recientemente, pero que ahí quedan. Mira, yo creo que cuando hablamos de empoderamiento ciudadano, a lo que nos referimos es a que más allá de tomar la decisión de ir a votar por alguna consecuencia, por el temor o por el simple hecho de experimentar ese momento, es tener el presente los motivos que me llevan a tomar esa decisión, a tomar una opción de entre las que se me están presentando, y sobre todo a saber continuar con esa participación. Después de que voy y elijo a un representante, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Darle seguimiento a sus acciones, darle seguimiento a los programas de trabajo, y además es tener presente siempre qué es lo que sigue después de haber votado, ¿no? Después de haber hecho ese ejercicio de la participación. En el caso particular de los jóvenes, pues sí, existen dificultades de involucrarse en el ámbito político porque todavía hay como mucha distancia entre lo que es el ejercicio político o de los derechos político-electorales y lo que realmente tiene que ver con su vida cotidiana. Y eso sí nos regresa a la infancia, ¿no? Esta división entre el ámbito público o el ejercicio de lo público y el ejercicio de lo privado y el ambiente familiar y la escuela, no ha hecho esa comunicación entre lo que está sucediendo en tu escuela, puede ser algo que después se traduzca a una dimensión mayor que tiene que ver con tu país, ¿no? Tu opinión, Teresita, tú convives mucho con los jóvenes. ¿Por qué votan los jóvenes? ¿Qué los distancia fundamentalmente de la vida pública? Bueno, yo creo que hay una falta de experiencia real en lo colectivo. Yo creo que la vida pública nace en los pequeños colectivos. Es ahí, en el colectivo del grupo escolar, en las necesidades de ese conjunto de niños o de jóvenes que tienen una problemática particular y que la asumen, o sea, tienen conciencia de que tienen esa dificultad, pero que no encuentran caminos para hacerse oír y para luchar por resolver esa problemática. Porque la instancia educativa no siempre lo permite. Porque para la instancia educativa es mejor continuar siendo individuos separados que dejar que luchen por algo que para ellos es el bien colectivo. Entonces, si no se tiene esa experiencia, cuando se llega a ese momento de ciudadanía, no tendría por qué nacer de repente. O sea, ¿de dónde? Si lo que han sido sus problemas particulares a los que se han enfrentado no han tenido ese cauce para poderse resolver en un trabajo colectivo. Cuando las instancias previas les permiten construirlo, entonces se darán cuenta de que tienen una fuerza, que el colectivo tiene una fuerza, que ese grupo sí puede pedir cierto beneficio común o cierto reconocimiento común, para que entonces ellos puedan también pensar en ese colectivo mayor que es su ciudad, su estado, su país.
¿De dónde? Si no se tiene experiencia, ¿cómo van a llegar a tener esa conciencia? La conciencia tiene que ver con lo afectivo, de repente se nos olvida. La conciencia tiene su origen en los valores más íntimos, que son las emociones. Entonces, cuando yo me he emocionado con participar en un grupo, lograr que ese grupo tenga el beneficio de, qué sé yo, unas mejores bancas en la escuela, un mayor tiempo de domingo con los papás, porque fue en la familia, lo que sea. Cuando yo he tenido esa experiencia, me doy cuenta que es grato, que es gratificante trabajar en lo colectivo, que yo sí puedo, que lo logro convenciendo a los demás, que tenemos argumentos, que tenemos derechos, que luchamos para que esos derechos se reconozcan, que posiblemente esto nos genere una obligación en relación a la vida familiar o escolar, pero cuando yo tengo esa emoción, eso afectivo, eso se convierte en un valor moral. Los valores morales no se dan por el discurso, se dan por la vivencia. Entonces el chavo dice, claro, yo sí lo logré, lo logramos en mi colonia porque queríamos un espacio para el fútbol y trabajamos juntos. Y eso que es gratificante para él, lo puede volver a experimentar. Pero si no tenemos la posibilidad de experimentarlo, es muy difícil llegar a hacerlo. No digo que es imposible, yo creo que hay muchos espacios donde se trabaja para ello, pero hay que construir desde el principio. Exacto, estás tomando un origen que vale la pena revisar, el origen de nuestro modelo educativo, por ejemplo, porque estábamos hablando en la casa, todo lo que tiene que ver con valores y emociones. Fundamentalmente cuando llegan los chavos a la prepa, secundaria, prepa y más allá, se encuentra con un mundo colectivo, pero nos faltan herramientas. Es decir, ¿qué pasa con si ayuda o no el modelo educativo que tenemos en México para razonar, deliberar, argumentar, negociar? En realidad, no siempre. En realidad no es claro cuáles son los mecanismos. ¿Sí? En realidad hay temor inclusive en los espacios educativos para darle la palabra y ver hasta dónde llegan, qué es lo que proponen. ¿Por qué nos da miedo preguntarle al otro, sobre todo a los chavos? Yo creo que hay dos cosas. Uno, hay el temor de romper lo que es el programa, el modelo educativo y salirse del ámbito de lo escolar. ¿Tocará esto lo escolar o no tocará? Posiblemente... Me estaré metiendo en camisa de 11 varas. Exactamente, y a lo mejor me quedo y no lo muevo. Y por otro lado, el no reconocimiento de la mayoría moral del otro. ¿Qué quiero decir con eso? No es cuando tienen 18 años. Estoy hablando de que si una persona tenga 5 años o tenga 10 o tenga 15, me propone algo que es legítimo, que es claro que es pertinente, aunque yo sea mayor, aunque yo sea una autoridad, tengo que reconocer que él tiene la razón. O que ese grupo tiene la razón. Y entonces tengo yo un temor de quedar en desventaja. En realidad no pasa así. En perder autoridad, creemos que si le concedemos al otro la razón, pierde autoridad. Exactamente. Entonces, cuando se experimenta, cuando se trabaja en conjunto con nosotros y pasan esas cosas de aparente pérdida de autoridad, en realidad ganamos autoridad moral con los jóvenes o con los adolescentes o con los adultos. Pero hay que experimentarlo, sin el temor de me van a rebasar y quién sabe qué sucede Luego aquí. Ya no me van a respetar. Exactamente. Hablaba yo con un especialista en estos temas, ahora que se está reflexionando sobre el modelo educativo, y lo que me comentaba era precisamente eso. Decía, tenemos que cambiar esta manera de educar al otro. Esta, digamos, intención del silencio, el receptor en silencio y yo le brindo información. Y me comentaba este especialista, en realidad la mejor manera de aprender es interactuando. ¿Qué tanto nos ayudaría a cambiar nuestro modelo para tener ciudadanos, pues digamos, más participativos, Claudia? Pues yo creo que es fundamental cambiarlo, porque efectivamente hacer de lo que sería el dicho, la práctica, es el elemento que nos va a ayudar a cambiar muchas cosas. Si nos enfrentamos a la dificultad de que quien dirige un grupo tiene una formación, un esquema, ¿no? Viene de otro modelo, de ese modelo de yo hablo y tú escuchas. Claro, le pesa una cultura, ¿no? Entonces eso es un reto para el sistema educativo nacional que creo que se ha intentado plantear en muchos pues cambios curriculares que se han implementado en la trayectoria, en el tiempo, y que bueno, finalmente es ese factor el que siempre hay que buscar la manera de atenderlo, ¿no? El que está frente al grupo, cómo vence sus propios temores y ese individualismo para poder generar un espacio de participación real y la experiencia práctica de valores y de resultados de búsqueda del bien común, ¿no? Entonces, eso nos involucra a todos. Yo creo que a los padres de familia, a los profesores,
a los jefes, es decir, aquellos que en los ámbitos de trabajo tienen la autoridad o tienen la jerarquía superior a la de muchos empleados, escuchar al otro. Es decir, nos encontramos o coincidirían ustedes con que muchos de nuestros espacios en donde se desarrolla el ciudadano son autoritarios. Sí, hay muchos espacios autoritarios y básicamente es por cultura, como ya lo decíamos. O sea, estamos acostumbrados a que hay quien dice, dirige y define las cosas, y la posibilidad de escuchar al otro y concedernos el cambiar nuestra opinión es complicado, ¿no? Es una cuestión que va contra cultura, ¿no? Contra formación. Tendríamos que cambiar este chip cultural que nos dice: si cedo estoy mal, si cedo pierdo autoridad como jefe, como maestro o como padre de familia. Vamos a escuchar la segunda parte del comentario de Lorenzo Córdoba para luego entrar a algo fundamental. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Cómo les damos estas herramientas para que puedan razonar, pensar, discutir, escuchar al otro y poder trabajar en colectivo? Vamos con Lorenzo Córdoba. Voces de la Democracia @ife.org.mx. El Instituto Federal Electoral a lo largo de sus 23 años ha hecho del tema de la educación cívica, de la construcción de ciudadanía, uno de sus ejes fundamentales de trabajo. A lo largo de más de 2 décadas hemos pasado de programas, de acciones de muy diversa índole que van desde digamos, el involucramiento de jóvenes que están en edad escolar en actividades públicas como el Parlamento de los Niños, hasta actividades propiamente democrático-lúdicas, como por ejemplo las consultas infantiles y juveniles. Pero creo que vale la pena resaltar que el Instituto ha marcado una ruta que creo que tenemos que seguir como Estado hacia el futuro. Hemos pasado de proyectos coyunturales, temporalmente acotados, a proyectos de un mayor y largo plazo, como por ejemplo el hecho de que hoy la Estrategia Nacional de Educación Cívica pasó de ser un conjunto de proyectos y actividades de corte anual, luego de corte trianual, a proyectos de mediano plazo, proyectos de 5 años. Creo que esa es la ruta que el Instituto ha sembrado para seguir trabajando en el futuro, que es lograr construir políticas de Estado que involucren a múltiples instituciones, que me parece que el IFE hoy, el INE mañana está llamado a construir y a delinear y a coordinar, porque en adelante una política de Estado en materia de educación cívica solo podrá llevarse a cabo si nos fijamos metas de largo plazo. El desafío que hoy el IFE tiene y el INE tendrá mañana es el de lograr construir estrategias transgeneracionales que de aquí a 25 años nos fijen la ruta, los ejes sobre los cuales todas las instituciones del Estado mexicano están llamadas a participar en una lógica de construir ciudadanía, es decir, de ir fomentando, sentando las bases para que los niños de hoy sean los mejores ciudadanos del día de mañana, comprometidos con la democracia y actores principalísimos de la misma. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Lorenzo Córdoba nos dice, el consejero electoral del Instituto Federal Electoral, se necesita una política de Estado, o sea, más allá de los programas concretos y de la aportación del Instituto Federal Electoral, nos tenemos que tomar en serio y a largo plazo la construcción de ciudadanía, la educación cívica. Teresita, ¿tú qué piensas? Desde luego, o sea, si no hay cambios fundamentales en toda la estructura, estamos hablando de la estructura social, esto no cambia, o sea, no cambian los sujetos. Y este cambio en la estructura social tiene que ver con ver a largo plazo, en proponer en esos espacios públicos. Yo diría que el primero tendría que ser la escuela, porque con los padres podemos orientar, podemos acompañar, podemos concientizar a los niños y a los jóvenes para que ellos exijan, ¿sí? Pero no tenemos una incidencia directa en los hogares. Pero en la escuela sí, y la escuela es un espacio que puede permitir este cambio a largo plazo,
que propicie estos espacios de participación para que los sujetos vayan tomando conciencia de qué sucede cuando ellos participan, de qué sucede cuando ellos en conjunto, por ejemplo, luchan contra la opresión. El espacio escolar puede ser un lugar de muchísima represión y, hablando de derechos, los niños, las niñas y los jóvenes tendrían derecho de reaccionar al respecto y decir, no estamos de acuerdo con este sistema. Y tendrían derecho de ser escuchados en el sistema. Pero eso implica cambiar, proponer estrategias de políticas públicas que permitan incidir también en la escuela. Y tiene que haber una instancia que acompañe ese proceso. Porque la educación, si la escuela sola no lo hace, ¿sí? Tiene que estar acompañado. ¿Por qué? Porque en este conjunto de experiencias vamos aprendiendo todos. ¿Quiénes tendrían que participar en ello, Teresita? Es decir, la escuela sola no, los padres por su cuenta no. Bueno, ¿a quién involucra desde un cambio de ese tamaño? El instituto tiene experiencia. A mí me parece que es muy importante. A mí me ha tocado vivir muchas de las experiencias del instituto, en pequeño y en grande, y me parece que hay mucha pertinencia en cosas propuestas. Siempre me pregunto, continuémosla, alcemos la mano para que se siga en esta instancia. Y esto es algo muy importante, porque cuando uno aprende qué pasa, por ejemplo, cuando a un grupo de jóvenes les permitimos que hagan un diagnóstico de una problemática social, que propongan soluciones, les reconocemos su posibilidad de la solución y premiamos esta solución con un presupuesto, un apoyo para que le lleven a cabo, lo que aprendieron esos chavos es sensacional. Lo que tenemos que hacer es multiplicarlo, difundirlo, que otros lo vean, que se repite en otros lugares, que se replique en otros lugares. Por eso es importante este acompañamiento del instituto. Es importante un acompañamiento social. Estoy hablando de que la Secretaría de Educación, las instancias, las ONGs, hay muchas ONGs que trabajan en la formación. Tendríamos que dialogar todos juntos para saber cuáles son las huellas que tenemos que dejar en la escuela para que cambie el sistema escolar en el sentido de la democracia. Estamos hablando de implantar una democracia escolar. Abrir un espacio de democracia escolar. Tendríamos que pensar, Claudia, tomando en cuenta lo que nos dice Teresita, no resolver solo lo urgente, sino realmente lo importante. Eso es mirar a largo plazo. Pareciera que a México le come lo de ahorita, lo que tenemos que resolver de inmediato porque tenemos muchos problemas. Pero asuntos importantes como este, pareciera que nos cuesta trabajo, digamos, tenerlo claro en la agenda. Yo creo que nos cuesta trabajo tenerlo claro en la agenda, nos cuesta trabajo llevarlo a la práctica, porque claridad en la agenda se escucha en diferentes espacios, se habla, es una importancia fundamental para el instituto que se haga esta estrategia a largo plazo y está presente en diferentes actores, pero nos cuesta trabajo llevarla a la práctica. ¿En dónde es el problema? Es un asunto de coordinación, porque vamos a entrar en un momento más un ejercicio muy interesante en el que se logró que distintas instituciones pudieran ponerse de acuerdo para algo fundamental que tiene que ver con el desarrollo de los niños. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo a nivel institucional? No es tanto el ponernos de acuerdo, sino más bien el establecer la línea que debe de seguirse para poder lograr esos objetivos y esas estrategias que nos lleven hacia el logro de una, pues, aportaciones a la construcción de ciudadanía desde la infancia en particular, ¿no? Realmente interés hay, motivación hay, pero efectivamente tenemos todavía una línea de trabajo que no es clara para muchas personas, ¿no? Porque todavía está esta resistencia hasta dónde llegamos, hasta dónde me comprometo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, yo creo que más bien se trata de el temor del que ya hablábamos de hasta dónde, ¿no? Entonces, hay mucha disposición, hay muchas instancias que se han interesado en la temática, pero sí hay una limitación en la perspectiva de hacia dónde llevar las cosas, ¿no? Vamos a entrar ahora en un ejercicio en el que todas estas dificultades y estos quizá prejuicios o temores se vencieron para lograr que los niños entraran al mundo de lo público. Vamos al Parlamento de las Niñas y los Niños 2013. Va a ver usted de qué tamaño es el ejercicio. vocesdelademocracia@ife.org.mx. El Parlamento de las Niñas y Niños de México 2013 muestra el interés y acciones que un grupo de instituciones llevan a cabo a favor de la niñez y su participación en la vida pública.
Se trata de un ejercicio que cada 3 años, desde el 2003, permite a los más jóvenes de nuestra sociedad ser agentes de cambio a través de sus opiniones y sugerencias. Está integrado por 300 legisladores, alumnos de educación básica de entre 10 y 12 años de edad, quienes representan a la niñez de su distrito electoral. Recientemente, los jóvenes congresistas tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo legislativo. Expresaron, debatieron y acordaron soluciones y recomendaciones que se turnarán a las autoridades correspondientes, tal y como lo hacen nuestros senadores y diputados. Lo más importante es que con sus propuestas podrán intervenir en el crecimiento y desarrollo de su entorno. El Parlamento constituye un compromiso en materia de educación que las cámaras de senadores y diputados, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Federal Electoral, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tienen a favor de la niñez de nuestro país. Además de ser una experiencia inolvidable y enriquecedora, contribuye al desarrollo de una ciudadanía más atenta y conocedora. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Para los que nos escuchan en radio, les platico, es muy emocionante ver a los niños ocupando las curules. ¿Qué impacto tiene, Teresita, en la vida de un niño vivir algo así? Entrar a un lugar que sientes que es solo de adultos, ocupar una curul y decir, o presentarse frente al micrófono y hablar en público, pensar en lo público. Yo creo que es un aprendizaje trascendente en su vida. Es un aprendizaje que los lleva a seguirse preguntando que esta sociedad les dé respuesta. A mí me ha tocado estar con algunos niños que han estado en estos espacios y la pregunta que se hacen es, ¿seguirán siendo coincidentes con lo que nos dijeron que iban a hacer? ¿Realmente nos van a tomar en cuenta? ¿Lo que nosotros pedimos va a cambiar las cosas? Cuando hablamos de un problema, ¿van a realizar acciones para resolverlo? Esa es una pregunta. Hasta llegar a un chico que teniendo un problema dice, yo le voy a hablar a la diputada, porque ella me prometió que nos iba a tomar en cuenta. O sea, es un reto para la sociedad hacer esto, porque implica ser congruentes con lo que el espacio que les abrimos. Para los niños es fundamental, obviamente que los impacta. Es decir, en lo emocional, estar ahí, poder hablar, saber dónde se hacen las leyes, dónde se deciden los rumbos del país, es muy importante. Pero esto que les queda a ellos implica una respuesta social fundamental. El decir, bueno, ¿qué pasa después? ¿Cómo la autoridad toma en cuenta lo que dije? Y cómo la autoridad me escuchó y se dio cuenta de los problemas que hay en mi comunidad o en mi estado o con los niños y las niñas de esta edad. Eso es fundamental y yo creo que hay que tener cuidado, porque si la respuesta social es no pasa nada después de esto, dentro de 3 años vamos a volver igual, entonces yo creo que para los niños es desalentador. Entonces lo que estamos propiciando es que ellos no participen. Desde el Instituto Federal Electoral, Claudia, ¿qué ha pasado con la participación anterior a 2013? Esto que está planteando Teresita. Ahí están los cuestionamientos de los niños, las propuestas, los temas. A manera de diagnóstico, ¿qué ha pasado con las propuestas de los niños en los ejercicios anteriores a 2013? Las propuestas que hacen los niños en las reuniones de trabajo del Parlamento, que esta es ya la 9ª edición y se ha hecho, realmente es un ejercicio que tiene un carácter anual prácticamente. Ha habido sus interrupciones por diferentes causas, pero lo que se hace es, el Instituto Federal Electoral busca a los niños para continuar abriéndoles algún espacio de comunicación y participación. Lo que promovemos nosotros es que los niños puedan compartir su experiencia con otros niños y que tengan la motivación para organizarse y trabajar sobre lo que les interesó de este trabajo, el tema en particular que abordaron, lo que acordaron con los otros niños. Es muy complicado, efectivamente, porque son, pues a veces son niños que están en comunidades rurales muy lejanas,
Entonces el seguimiento y el acompañamiento se complica para una sola institución. Y bueno, ahí entra las autoridades educativas, son las que también le dan seguimiento a las actividades. En términos de lo que hace la Cámara de Diputados con los acuerdos que toman los niños, lo que hace básicamente la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la Comisión de Derechos de la Niñez es buscar los espacios en la legislación para atender esas demandas. Obviamente nos enfrentamos a la dificultad de cómo comunicamos a los niños esos resultados, ¿no? Se toma muchas veces la decisión de mandar un mensaje, pero realmente eso todavía es muy distante para los niños. Pues sí me lo dijeron, pero yo no lo veo, no lo vivo, no lo estoy comprobando en mi medio, ¿no? Entonces esas son las dificultades a las que nos enfrentamos con este trabajo. ¿Qué piensas al respecto, Teresita? ¿Cómo hacemos para lo que sí se toma en cuenta y en donde sí hay un cambio, que el niño lo sepa, difundirlo socialmente, que estos ejercicios son muy importantes y sobre todo que marque al niño en una experiencia positiva? Tomé mi tarde, fui, me senté, hablé, me puse nerviosa, lo vencí todo, lo dije y sí ocurrió algo. Bueno, es que yo creo que además implica alianzas con instancias que permitan difundir, con la necesidad de comprometerlas a difundir. O sea, los espacios de comunicación requieren un compromiso hacia lo social. Es necesario, yo no sé si se pueda decir, obligarlos a tomar conciencia de que les toca también difundir, les toca comunicar. ¿Hablas de los medios, por Estoy ejemplo? hablando de los medios. Estoy hablando de los medios. Y en ese sentido, les toca poder transmitir este mensaje que permita que les llegue a los niños, ¿sí? Les toca a las instancias educativas, les toca a la Secretaría de Educación también poder comunicar qué es lo que está pasando, les toca dar seguimiento. El Instituto Federal Electoral hace un proceso que a mí me llena mucho, que es de seguimiento, de acompañamiento de esos procesos, y está ahí presente, ayudando a que los diferentes actores dialoguen con las instancias legislativas para que eso pueda avanzar. Ese trabajo es muy importante que todo el mundo sepa que lo están haciendo. Es muy importante para las diferentes instancias saber que cuenta con ese apoyo para poder llevar sus propuestas y estas propuestas sean escuchadas. Las propuestas, bueno, no suyas, las propuestas de los niños, de las niñas, de los jóvenes, para que sean escuchadas. Entonces, yo creo que en esas alianzas es importante que haya una comunicación pública de que esto está pasando. Porque si no, pues sí, como bien lo dice Claudia, está tan lejos, el niño lo propuso, pero no pasó nada en su comunidad, pero ¿cómo va a saber él que en ese estado en particular se propuso una ley que implicaba un pequeño cambio? Eso tiene que llegar, tiene que permear. Eso es formación cívica. No solo es aprenderse todos los artículos, es saber también yo, cuando propuse que se tomaran en cuenta que estos grupos no tienen acceso al agua y que hubo en el Estado o hubo en el Congreso alguien que habló por nosotros y que finalmente se tradujo en una decisión en mi comunidad de que iba a haber cierta inversión para el agua. O sea, llegar a eso es permitir conectar, pero no pueden solos. O sea, ninguna instancia puede sola. Por eso es necesario que socialmente, es cuando hablamos de esta posibilidad de una sociedad democrática en donde todos participan, los medios también, con una responsabilidad de decir, si nos toca también comunicar, no solo aquellas noticias que nos producen un interés personal o un interés empresarial, también social, porque nosotros somos parte de esta sociedad, existimos porque existe la sociedad, nos permite existir, entonces tenemos una responsabilidad. Ver que incluso a través de los medios vemos campañas en donde salen los legisladores diciendo hicimos tal o cual cosa, Senado de la República o Cámara de Diputados, etcétera. Una campaña en alianza con el IFE en el que el protagonista sea el niño, que sea de la sociedad hacia la sociedad, Claudia. Como reflexión final, ¿qué importancia tendría ello? Sería muy valioso. Sería, yo creo que lo que nos permitiría darle este carácter de actividades de larga instancia, procesos más completos de formación ciudadana, ¿no? Lograr alianzas que nos permitan llegar más lejos de lo que hasta ahora hemos logrado es fundamental para poder modificar este proceso de construcción de ciudadanía como lo estamos viviendo ahora. Y que no sería de arriba para abajo, y lo pongo entre comillas, sino horizontal. Teresita, finalmente. Y finalmente, que permitiría posiblemente abrir los espacios en las escuelas, en lo pequeñito. O sea, porque cuando experimentamos que hablando todos resolvimos un problema o hicimos una propuesta, ¿por qué no pensar que la escuela siempre tiene ese espacio?
ese espacio de la asamblea escolar, del grupo, de las comisiones, ¿Del en salón donde... de clases? Del salón de clases, donde los niños dicen, tenemos un problema común, maestro, vamos a pensar cómo lo resolvemos, porque estamos inconformes, porque hay quien tiene privilegios, porque hay otros que no son tomados en cuenta, tomemos decisiones. Y esa decisión en realidad es el germen de una propuesta legislativa, porque es una norma para el grupo, en lo pequeñito, pero necesitan probar eso y vivirlo siempre, para entonces poder seguir participando. Pues que así sea. Muchísimas gracias por su participación, Teresita del Niño de Jesús Garduño Rubio, presidenta del Movimiento para una Educación Popular Alternativa y directora de la Escuela Paidós. Muchísimas gracias, Teresita. No, gracias. Necesitamos encontrar nuevos modelos para poder interactuar y poder avanzar. Claudia Rodríguez Lazzarini, subdirectora de Método y Desarrollo de Contenidos de Educación Cívica del Instituto Federal Electoral. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos en Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Hasta la próxima.